Fue una entrevista bien tensa, ¿no? En donde además debo reconocer y debo admitir que yo salí un poco con la pata en alto. Su hermana, de llegar a ser presidenta, ¿va a indultar o no va a indultar a su padre? Que Claro, arranques una entrevista con ese tono, fue como que va, va. claro. Muy poco se habla de la salud mental de los periodistas, ¿no? También sí, es Y cierto. eso es muy Buen punto. importante. Y yo me di cuenta de ese detalle de la salud mental de los periodistas cuando a mí me diagnosticaron depresión y ansiedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Periodismo de Periodistas. Siempre antes de empezar cada programa tenemos que agradecer a toda la gente que nos escribe, que nos están siguiendo. También, por favor, no se olviden nuestras redes sociales, acá en Tenta Producciones. Y como cada semana, hoy un invitado siempre especial. Tratamos de darle lo mejor a ustedes. Vamos a conocer un perfil de acá, del colega que tenemos acá al lado nuestro. Y vamos a literalmente un viaje interior a su personalidad, a su vida, a su trabajo, sobre todo a su trabajo profesional. Dicen que la única manera de hacer algo increíble es amar lo que haces, como lo vemos de lunes a viernes a las 2:45 de la tarde en el programa Paren Todo, al filántropo de la noticia, Paco Flores, un profesional que fue labrando su futuro desde hace 22 años. Apenas se graduó en la universidad, se inició como redactor en una revista, luego fue asistente de investigación en un canal de televisión, lo cual lo llevó a ser reportero, director de la página web de Panamericana Televisión, donde siguió creciendo profesionalmente hasta ser conductor de noticieros y dominicales. Para toda la familia. Que la noticia no se detiene. Somos su alternativa informativa de los domingos por la mañana. Hoy, en Periodismo de Periodistas, recibimos al filántropo de la noticia, Francisco Paco Flores. Pablo, ¿cómo Gracias, estás? Fernando, ¿cómo Bienvenido. estás? Hoy día te veo sonriente. Yo siempre sonrío. Pero no te gusta verte en televisión. No, en verdad no suelo verme mucho. Sí, en verdad sí, no suelo verme mucho. No, Te arrocha. nunca me. En un principio cuando empecé veía un poco mi trabajo para ver qué corregir, qué arreglar, cómo mejorar algunas Claro, cosas, pero siempre me costó un montón verme, de verdad. te Trato arrocha, te de arrocha. no verme, sí, sí, me da roche. Encontrarte errores así de No, exabruptos. es que tal vez no errores, pero no sé, por alguna razón, si me veo un ratito, Pero sí te encanta la televisión. me encanta hacerla, me encanta trabajar ahí, me encanta la adrenalina que te produce la televisión, me encanta todo lo que está detrás, porque la gente siempre ve solo una parte, ¿no? Ve Claro. la pantalla, ve lo que sale al aire, Lo ¿no? que Ve, se le quiere ve mostrar. cuando tú finalmente estás ya sobre la marcha, pero todo el trabajo que hay detrás para poder sacar un programa al aire es lo que a mí me gusta, ¿no? Y en esto dices tú, toda esta magia de sacar la información, de mandarle, ¿cuántos bloopers han pasado? Uf, un montón. En verdad, todos los días es un vacilón porque además la gente tiene la imagen de ti que muestras en pantalla, ¿no? De Claro, repente serio, un poco crítico, ¿no? claro. Pero cuando estamos entre nota y nota o cuando estamos en cortes, en verdad, con Nadia, por ejemplo, o con Alexandra, cuando estaba Alexandra todavía con nosotros, era un chiste, o sea, nos reímos de todo, comentamos, a veces renegamos mucho más de lo que renegamos en pantalla, ¿no? O sea, Peor, lo que todavía no se puedes ponen renegar en peor. pantalla, lo terminas renegando detrás, ¿no? Oye, ¿cuántas veces has estado renegando y te ya volvemos? Ah, sí, un Y ja, montón. haces la Sí, cara buena. un montón de veces. O sea, de hecho, a veces estamos matándonos de risa Ya, porque nos fastidiamos entre los ya, usted no. coordinadores, entre todo el mundo. Además, porque es un ambiente bien cordial, o sea, trabajas con tus patas, en verdad es bien Bacán. bacán. ¿No? Entonces, claro, a veces nos estamos matando de risa, y, aire, ¿no? Cara Y lo que seria. vas a presentar es una Claro, ¿no? De noticia repente, terrible, por decir. sí, 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 ¿no? Hoy con lo que se vive tanto esto de los secuestros, imagino, estás riendo y si No, capturaron a... a veces es difícil reírse antes de una noticia trágica, ¿no? Porque evidentemente, pues, mantenemos mucho respeto con esas cosas. Claro. Pero a veces pasa, ¿no? Que te estás riendo porque alguien, además, la gente es muy ocurrente, ¿no? El que tú recuerdes, el más grande blooper. El más grande blooper. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un vivo, no me acuerdo por qué razón, Mm. y claro, tuvimos que hacer una pausa
en medio de una nota además muy grande, era algo, me acuerdo que era algo muy, no me acuerdo si era un incendio o era una tragedia, Claro, definitivamente. que obligaba a estar ahí. Que obligaba a estar ahí, ¿no? Entonces, mandaron un corte por una cuestión de pauta, y entonces yo me puse a buscar información y a conversar con el asistente de producción y el coordinador que me iba pasando información, que nos iba pasando datos. Y de repente, yo no sé si yo no escuché la cuenta o no nos la dieron, pero la cosa es que de repente miré y ya estábamos al aire y estaba sentado al costado del asistente, ¿no? Entonces, el asistente me miró palteado, no sabía qué hacer y se quitó nada más, ¿no? Entonces, a mí Como fue... si lo hubieran hecho una falla. Entonces, claro, yo esbocé una sonrisa y dije, bueno, cosas que pasan en el vivo, ¿no? Ya vamos. Pero así como eso han pasado mil cosas. Que a veces suena como trillado, sí es trillada, pero a veces suena como guachafo, ¿no? Esto pasa por estar en vivo. Claro, ¿no? Y pasan, pero pasa, ¿verdad? Pasan un montón de cosas, sí. Y eso es lo rico de la televisión en vivo, ¿no? Claro. El rush, la adrenalina que te produce todo eso. Si la gente supiera que en verdad las pautas de televisión se cumplen muy poquito la mayoría de veces, porque claro, en este país además todo cambia tan rápido y tan súbitamente que tú puedes tener una pauta maravillosa del noticiero y 10 minutos antes de salir al aire o cuando ya estás al aire tienes que cambiar absolutamente todo, ¿no? En un país que lee poco, en un país que no genera mucha expectativa los escritores, porque los grandes, ¿no? Vargas Llosa, si lo sientes y va a generar expectativa. ¿Te ha tocado entrevistar a un escritor? ¿Tú eres Sí, por escritor, supuesto. un colega? Y te están diciendo, córtalo, debe molestarte, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que tienes que comprender los tiempos de la televisión, ¿no? Entonces, yo tengo 20 años trabajando en televisión, o sea, sé perfectamente que los tiempos son importantes en televisión y que a veces los directores o los productores no te cortan porque no les gusta, porque no quieren, porque no les parece interesante, sino porque en verdad el tiempo, como bien dicen de manera trillada, es bien tirano en televisión. No, pero a veces te han obligado, imagino, sácalo porque no pasa nada, lo estamos viniendo abajo, Sí, ¿pasa? sí Qué, pasa, qué pena de dar eso, ¿no? Sí, te da un poco de bronca, porque en verdad te con gustaría... cualquiera, ¿no? Con cualquiera. Pero me refiero tú y yo como escritor que eres. Sí, pues, ¿no? o sea, te da un poco de bronca, pero también lo entiendes, ¿no? Porque lamentablemente la gente no consume ese contenido, pero es bien paradójico, porque hay mucha gente que te dice, la televisión basura, que no te dan cosas que valgan la pena, que ¿por qué no ponen algo más constructivo? Y esa es una crítica constante, por ejemplo, ¿no? Que ¿por qué no ponen mejores cosas? Pero cuando les das mejores cosas, no te ven. Claro. ¿No? A mí me pasó una vez en el noticiero de mediodía, precisamente. Había una época en la que hacíamos una serie de entrevistas de espectáculos, de teatro, de cosas por el estilo, ¿no? Dije, bueno, si la gente pide tanto que les demos cosas que valgan la pena, vamos a hacer entrevistas a las obras de teatro, ¿sí? No me acuerdo si eran jueves o viernes, hacíamos como una suerte de agenda cultural y entrevistábamos actores, actrices. Bonito. Sí, una cosa bien bonita. Pero el rating era fatal. O sea, Claro. fatal, pero fatal, fatal. Y teníamos buenos actores, buenas obras, ¿no? Tuvimos, me acuerdo, a Cachín Alcántara, tuvimos en algún momento a Emilia Drago, en fin, varios actores. O sea, que tampoco eran... Vanessa Saba con Norma Martínez, que estaban presentando una obra en la plaza. Claro, o sea, tampoco eran NNs, ¿no, chicos? Claro, eran actores conocidos y nos iba fatal, ¿no? Entonces, en un momento mi productora me dice, pucha, en verdad, a mí me encanta el segmento, yo sé que a ti también te gusta, pero los números no nos acompañan, ¿no? Y no se puede. Y claro, entonces, y evidentemente no, por más amor al arte que tengas y por más que te guste, pues si los números no funcionan, tienes que cambiar la pauta, porque finalmente tú vives de los números, o sea, vives de entregar resultados. ¿no? Los periodistas vivimos Sí. emocionados por el periodismo, pero hay un dueño de empresa Exacto. que es su negocio, ¿no es cierto? Más allá de- Y además un negocio del cual depende tu sueldo, entonces... Claro, tú también tienes que comprometerte. Exactamente. Entonces, sí me da un poco de pena y sí, digamos, existe esa contradicción permanente del público que te pide, vamos a ver mejores cosas, queremos una televisión de calidad, queremos mejores contenidos, ¿por qué nos regalan basura? Pero a la hora de los loros, no te consumen los... Claro, este es la famoso quién es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Exacto. Es igual. O sea, Y tú le das además, y no respondes. Y porque además creo que la televisión es un reflejo de la sociedad en donde se produce esa televisión. No. Y lamentablemente la sociedad peruana es una sociedad muy poco leída, ¿no? Que no consume necesariamente algunas cosas que pueden resultar más enriquecedoras desde el punto de vista cultural, espiritual, en fin, un montón de cosas. Y sí, pues esa es la televisión que tenemos, un reflejo de una sociedad que no lee, que no consume cultura, que yo creo que sí deberíamos de alguna manera buscar corregir, ¿no?
Sí, en casa de darle un minutito, pero dejar, es como en la casa, ¿no? A los pequeños, si te ven leer, también van a leer, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Entonces, eso tenemos que hacer. A propósito de eso, ¿has logrado entrevistar a Vargas Llosa? No, nunca logré Y entrevistar a digamos de Vargas los Llosa. grandes escritores, porque De los grandes merece el respeto todo, escritores, ¿no? Pero mejor dicho, de los que han trascendido. bueno, he entrevistado a muchos escritores, he entrevistado a Gustavo Rodríguez, he entrevistado a Renato Cisneros, he entrevistado a Raúl Claro, Tola, que son un de poco esta más generación de muy nuestra buenos. generación, Claro, ¿no? claro, claro, son muy buenos. Se me van a escapar muchos probablemente, pero sí he tenido la oportunidad de tener Nunca te has tomado un programas. trago con Bryce. No, me encantaría, debe ser muy divertido. O sea, Claro. lo he conocido, me ha firmado libros, hemos conversado alguna vez largo ¿Y y te pareció muy tendido. divertido? Es un tipo divertidísimo, Yo lo he ¿no? visto de cerca. Con un ingenio increíble. Y yo lo vi para un aniversario del periódico donde trabajo y me pidieron una premiación de las tantas que él ha tenido, justo Ujú. coincidía. Lo vi de lejos, me levantó un vaso que estaba tomando y dijo, hace frío, estoy tomando mi té y sé que era whisky. Yo me muero por La vida exagerada de Martín Romaña, que dentro de lo que yo he leído de él es la que más me Tiene gusta. libros No, extraordinarios, ¿no? claro, tiene fuera serie, pero es la que más me gusta, la ironía, todo. Pero te comento, don Tulio Loza, el actor cómico, el gran actor cómico, estudió con él en la Claro, en San universidad. Marcos. Claro, y me decía don Tulio, perdón la palabra, decía, no, Bryce siempre fue un huevo, yo lo ayudé a enamorar a su primera novia, tenía miedo el huevón. No, anécdotas, ¿no? Pero sí, es un tipo muy, muy... No, sí, Ah, y sí. con él has conversado. Sí, Tipo, ajá. he conversado con él y es un tipo encantador. Bueno, Alonso Cueto también lo entrevisté alguna Sí, vez, que es un gran escritor, lo admiro muchísimo, sí, han hecho ya ¿no? de sus obras, Además, han hecho películas, de ya, sus ¿verdad? obras han hecho películas Sí, maravillosas. un capo, Sí, Alonso Cueto. sí he tenido la suerte, felizmente, de entrevistar a escritores, eh, más que en tele, ¿sabes? Los he podido entrevistar en internet. Ah, Curiosamente, tenía un programa yo en YouTube, ahora lo tengo paralizado por una cuestión de agenda, que se llama Charlas Terrícolas, todavía está el canal de ya. YouTube, Charlas Terrícolas, y en ese espacio, digamos, he desarrollado en el tiempo además que no estuve en televisión, tuve la oportunidad de hacer eso que a mí me encanta, porque a mí me encanta entrevistar, es Ah, probablemente el género que más disfruto dentro del periodismo. Y la televisión a veces no te permite hacer entrevistas muy largas por una cuestión de tiempo, por una cuestión de rating, por una cuestión de tiempo de los entrevistados claro, también. ¿no? Y en el internet sí En es, el streaming tienes claro, la maravillosa oportunidad de no tener límites, ¿no? O sea, hasta cierto punto, ¿no? claro, claro. Ah, y es un género que te gusta. Entonces, para Sí, los chicos, algún amigo una vez en la universidad me dijo, un profesor, José Manuel Orozco, decía que entrevistar era, en resumen, decía, y lo decíamos nosotros los alumnos, es el arte de seducir. Que mientras lo seduzcas y conviertas esto en una conversación, saldrán mejores es cosas. que yo creo que es eso. Yo considero que las entrevistas son conversaciones. Entonces, no son entrevistas de pregunta, respuesta, sino conversas con tu entrevistado, ¿no? O sea, la Claro, posibilidad de tener un diálogo, de intercambiar ideas. No creo que no siempre vas a estar de acuerdo, además, con tus entrevistados, por más que te caigan bien o claro. todo lo demás. Y tienes la posibilidad de descubrir algo más allá de ese personaje que puedes conocer por lo que has leído en periódicos o lo que has leído de su propia obra. Paco, o sea, tú descartas esta corriente que se ha hecho de que van con un cuchillo y un tenedor al entrevistado. No, lo que pasa es que creo que hay momentos para hacer ese tipo de Claro, cosas. O sea, hay entrevistas y entrevistas. Yo creo que, por ejemplo, con un político no puedes ir como si fuera tu amiguis, ¿no? O claro. sea, y yo creo que eso es muy complicado. Porque además, eh, no puedes hacer una entrevista en tono amical a alguien que tiene que rendirle cuentas Claro, a la ciudadanía por su mismo trabajo y alguien que además va a buscar en algún momento el voto también por su claro. mismo O que trabajo. normalmente estamos acostumbrados, lamentablemente, sobre todo en el Perú, Claro, que normalmente ha hecho daño, ¿no? sí, o sea, Casi la mayoría lo ha hecho, pues. pero además porque creo o sea, también se pueden hacer entrevistas a políticos en tonos mucho menos, Agresivo. digamos, agresivos o mordaces, porque depende también el tipo de entrevista que vas a hacer. O sea, yo he entrevistado también a muchísimos políticos Ya. y he tenido entrevistas desde las muy tensas hasta las muy ¿Y con tranquilas. quién has tenido un momento así Yo dificilísimo? recuerdo una vez una entrevista que tuve en la última campaña, no me acuerdo si fue en la última, no fue en la del 2021, fue en la previa, en la del 2016. Tuve una entrevista con Kenji Fujimori. Y Ya, Kenji Fujimori además no suele dar entrevistas normalmente, él es muy claro. cauto
para saber con quién da las entrevistas. Y me dio una entrevista a mí en Mediodía. Y claro, en el fragor de la campaña, en el fragor además de una campaña muy, muy tensa como fue la del 2016, fue una entrevista bien tensa, ¿no? En donde además debo reconocer y debo admitir que yo salí un poco con la pata en alto, ¿no? ¿Cuál fue la primera? ¿Lo tuviste? Y claro, la primera pregunta fue, bueno, su hermana, de llegar a ser presidenta, ¿va a indultar o no va a indultar a su padre? ¿No? Entonces, claro, que arranques una entrevista con ese tono, fue como que va. Entonces, sí. Claro, uno como espectador dice, está bien que le haya preguntado eso, ¿no? Yo insistí pero en varias la oportunidades. verdad estás tocando un tema ya sanguíneo. Pues, claro. Claro. Y además también debo reconocer que fui bastante agresivo, porque en la forma de plantearla. Claro, y no empecé las entrevistas como yo normalmente las empiezo, que yo las empiezo siempre, digamos, de una manera muy suave para que el entrevistado de alguna manera entre en confianza y de ahí ya empiezas con lo más fuerte. Acá hay una tal Jessica Lino también que hace lo mismo. Yo empecé... Te habla de oye, ¿qué tomaste de desayuno? Pero ¿le fuiste infiel a tu esposa? Era mi cuarta pregunta. Claro, entonces yo sí fui con todo, ¿no? Y claro, Kenji supo manejar la entrevista, se le notó absolutamente incómodo, fue bastante tensa la entrevista, pero creo que funcionó. Y es más, por mucho tiempo yo pensé que Kenji estaba medio molesto, ¿no? Claro. Porque me imagino yo, y siempre suelo pensar, casi muy pocas veces hablo con los entrevistados después de hacer la entrevista. Entonces dije, de repente el pata está molesto, no va a querer regresar nunca más, o sea, todo lo demás. Y alguna vez, muchos años después, nos encontramos en algún evento de estos que te invitan, muchas veces son estos actos caritativos, en los que hay campañas, en los que ayudas, y en la última vez me lo encontré a Kenji. Entonces lo saludé y él me saludó y estaba de lo más bien, entonces dije, bueno, pues... Sí, no ha sido tan... creo que no fue tan bravo, o ya pasaron los suficientes años como para que se olvide, ¿no? Él creo que tiene un carisma. Yo confieso, mi madre, que ya falleció casi va para 2 años, ella era muy anti-fujimorista, y era total. Yo no lo soy, alucina. No, por eso digo, pero y ella iba a lo que te dice, iba a eso, a que ella me decía que de los Fujimori, me decía ella, ¿no? Con su sabiduría de los años, me decía, de los Fujimori es el único que me cae bien, tiene un carisma ese chico, y verdad es que él es muy carismático. Es que es muy carismático, sí. ¿No? De su forma de hablar, sus risas. Es muy coloquial, es muy sus carismático. Ejemplos, sí. ¿No? Que son tan de niños más que de un político. Y los políticos ponen, Paco, los políticos te han puesto, piden requisitos, no sé, de repente ellos no, de repente su equipo de prensa, pero no hablemos de esto, no hablemos del pasado. No, nunca. Y si me dicen de este tema no hablo, es como que díselo a alguien que le importe, ¿no? Porque a mí yo te voy a hacer todas las preguntas que tengo que hacerte, ¿no? O sea, nunca me han condicionado felizmente una entrevista y nunca permitiría además que me condicionen preguntas, ¿no? A veces puede ser que sí venga alguien de su equipo de prensa, de sus asesores, y te diga, oye, este tema lo vas a tocar y tú, ya veremos si sale, ¿no? Siempre hay, yo creo que maneras de responder. Claro, porque también hay que ser sincero. Ellos te pueden decir eso, pero tú los tienes, y peor cuando los tienes en vivo, ¿no es cierto? Puedes darte esa licencia. Ahí vemos, ¿no? Sí. Porque también, a ver, para los chicos que no ven, tampoco no seamos tontos. Te dicen, mucha gente te dice, ya, pero ese tema no hablo, no te preocupes. Y el periodista va y ronda, o el mismo personaje aprovecha, ¿no? Yo me acuerdo hace poco, hay personajes que son inteligentes. Por ejemplo, hace poco hubo estos famosos ampais de infidelidad, y en el periódico me pidieron para que entreviste uno de los implicados, no en el ampay, sino de los que tuvieron el efecto colateral. Y era la esposa, pues, ¿no? Y ella iba a hacer una obra de teatro, tú sabes que ahí promocionan, y me buscaron. Y ella ni bien vino, me dijo, mira, te voy a decir esto sobre el tema, tal, y después ya hablamos de arte y todo eso. Perfecto. Esa es una persona bastante inteligente. Yo creo que siempre además encuentras de alguna manera la forma de salir con respeto de esas situaciones, ¿no? Yo soy de los periodistas que no le gusta pelearse con la gente. Hay un montón de gente que me va a decir de repente que soy tibio, ¿no? No sé qué, no sé cuánto. Suavecito. Pero al contrario, yo creo que o sea, no sirve de nada y no vale la pena pelearse con un entrevistado, porque además vas a tener que recurrir a él en algún momento, es decir, porque lo necesitas para que vaya a tu programa, porque necesitas información. Entonces, pelearse realmente, más allá de lograr de repente un buen titular, una entrevista rendidora y todo lo demás, no te aporta mucho. Es bien relativo, porque ¿no? además,
yo no creo en el grito como una forma de imponer la razón, ¿no? Entonces, o en el insulto, o en la cosa fácil. Yo prefiero ser más inteligente en ese sentido y buscar las respuestas que quiero lo que quiero de la entrevista, además, porque me resulta mucho más fácil y mucho más lógico, poniendo en evidencia al entrevistado, ¿no? Hay muchas veces que tú no tienes que hacer una pregunta específica para que el entrevistado quede en evidencia como lo que tú quieres ver. Claro. O sea, a veces con la pregunta que tú le haces, sin ser agresiva, sin ser dura, ¿no? El entrevistado, al no querer responderte, al no saber responderte, al responderte una vaguedad, creo que queda mucho más en evidencia lo que piensa o lo que quiere decir sobre esa cosa que preguntándole directamente al cuello y en algunos casos maltratándolo, ¿no? Antes de que me digas cómo has defendido tus notas, si te has peleado por alguna nota, también creo que para aportar algo en esto, lo que estás diciendo, no sé qué opinas, creo que es maravilloso cuando el entrevistado entra en tal estado de relajación que después dice, no sé ni cómo dije eso, ¿verdad? Sí, también me, Claro. también me ha pasado. A mí me pasó una vez con Susana Villarán, Ya, recuerdo. Yo fui y siempre he sido muy crítico con Susana Villarán, sobre todo después de lo que pasó, claro. ¿no? Y una de las oportunidades en las que postuló la presidencia, después de todo este tema de la alcaldía y todo lo Claro. demás, que fue la última vez que creo que postuló a la presidencia, la invité a un programa electoral que teníamos en Panamericana en ese tiempo. Ya. Y le hice una entrevista bastante dura, bastante agresiva, bastante mordaz en ese sentido, pero muy respetuosa, ¿no? O sea, nunca le falté el respeto, nunca le grité, nunca nos pusimos pico a pico, ¿no? Que es lo que a Claro. veces creen que es una buena entrevista. Sí, sí. Fue una entrevista en la que le hacía preguntas, ella respondía de la mejor manera, en fin. Y terminó la entrevista, que yo Ya. además consideré que en ese momento que había sido muy dura, que la había puesto en aprietos, que no había sabido cómo responder algunas cosas. Y al final salió y me dijo, oye, te agradezco la entrevista porque fue muy respetuosa. Me pusiste en aprietos, pero fue muy Qué respetuosa. bueno. Y dije, bueno, pues esa es una buena manera, Vamos creo, bien. de hacer una entrevista, ¿no? Cuando Claro. cuando el entrevistado se ha sentido cómodo y reconoce que lo pusiste en aprietos, pues, ¿no? Claro, sin necesidad de. Ay, ay. Sí. Hay a veces entrevistados que también se pican, ¿no? O sea, y se van del set sin ni siquiera darte la mano. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado ¿Con varias quién? veces. Me ha pasado, con un montón de personas, ¿no? O Pero uno sea, que recuerdes. me acuerdo que con el abogado de un expresidente Ya. tuvimos una entrevista bien acalorada y al final mandamos a corte y el pata se paró y se fue. Ah, no, no es No, feo. no, no, no dijo nada. O sea, yo me paré para darle la mano y agradecerle, que es algo que Claro. siempre hago. El pata se paró y se fue. No ha Simplemente, ¿no? llegado, ¿no? No sé si malcriado, de repente apurado, porque No, pero pasa la ocasión era la sí, mano, pues, ¿no? O ¿no? sea, sí, pero sí me ha pasado. Y, Me ha pasado también con políticos, ¿no? Me acuerdo que alguna vez tuve que además se volvió viral, ya. una entrevista con Jorge del Castillo, ¿no? En la que debatimos sobre algunas cosas y bueno, en algún momento Jorge me dijo, ya pareces caviar, ¿no? Entonces, y yo, en lugar de molestarme, de picarme, le dije, gracias, doctor, solo faltaba que usted me lo dijera, ¿no? Me lo han dicho muchas personas, ¿no? Y el pata, ya, pues no sé qué le iba a qué me iba a decir. O sea, se lo dije, además Le bajaste se lo todo. dije al aire, Sí. y él se rió y dijo, no se pique. Yo no me pico, ¿no? Sí, estoy contestando, ¿no? Sí. Oye, ¿verdad por qué? Yo estoy analizando la situación un pedacito antes que, si no me matan por acá, para seguir el siguiente tema. Yo no sé hoy cuál es más fuerte, el antifujimorismo o el anticaviarismo. Te juro, no Lo sé. que pasa es que, a ver, el antifujimorismo sigue siendo el partido político más fuerte del Perú, ¿no? O sea, eso te lo demuestra el 37% que tienes Que de hay- gente que simplemente no decide su voto en este momento, Claro. y además el no sé cuántos por ciento de la última encuesta que te dice que por esa señora no votarían absolutamente nada, ¿no? Claro, Yo creo que los antis son muy malos, para empezar. seguro. Yo por eso te decía, yo no soy anti nada. Puedo estar en completo desacuerdo con una posición política, y de hecho lo estoy con muchas posiciones políticas, Claro. pero creo que el anti, o sea, como tal, como concepto, o sea, antifujimorismo, anticaviarismo, Pero por eso te digo, antiizquierdismo, pero oye, es muy antiderechismo, fuerte, ¿no? cualquiera de los antis que pueden existir, para mí no aportan en nada, porque la única manera de aportar en una situación como esa es ofreciendo una solución. ¿Ya? Entonces,
si no hay anti, o sea, si el anti es lo que predomina, el anti no te pone frente a una solución o frente a una Claro, alternativa que claro. pueda significar una solución. Te pone simplemente frente a lo menos malo. ¿Qué es lo que ha pasado en A el la Perú en contradicción. los últimos Claro, nos lleva a la 20 contradicción, años, nada si más. O quieres, sea, ¿no? Entonces, se presenta la señora Fujimori y ¿por quién voto? Que no sea ella, ¿no? Entonces, no estás buscando una alternativa real, o sea, una claro. alternativa con posibilidades, con propuestas, algo que se acomode a ti, sino, pues buscas a ver quién es para que no salga ella y ¡pum! Y por eso hemos tenido un Pedro Castillo que derivó en una Dina Boluarte y que ahora derivó en un José Gerí, o sea, el anti siempre nos va a llevar Sí, pues porque a este no tipo de partes de cosas, algo ¿no? racional, sino de un no, Sí, o de sea, de una oposición, yo ¿no? por ejemplo sí, lo he dicho además públicamente en varias oportunidades, tengo una discrepancia con la señora Fujimori porque creo que sus métodos políticos no comulgo en absoluto con ellos, porque creo que además en ese congreso en el que tuvo 73 representantes, que si lo hubiera usado de manera inteligente hubiera podido ganarse prácticamente una elección en primera vuelta en la siguiente elección, pero no, o sea, primó la piconería, picó el hígado, picó el termocéfalo, ¿no? Y se dedicó a petardear, Hacer anti. a ser anti, ¿no? Y arrastrarnos a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Entonces, a mí eso me parece fatal. A mí eso me parece imperdonable. O sea, para mí ese daño perpetrado contra el Perú es terrible. Entonces, yo sí discrepo con eso. Entonces, a mí me parece que no es una alternativa. Es una opinión Claro. personalísima y absolutamente válida, creo, porque todos tenemos igual derecho a una opinión política. Pero sería interesante conversar con ella. Si diera entrevistas a todo el mundo y si fuera un poco más dialogante, me encantaría entrevistarla y conversar con ella. Antes de sentarnos acá a conversar para disfrutar de esta charla, nos contabas que no has ido todavía a ver Chavín de Guanta. No, no he ido. Tengo Sí, muchas tú que ganas de ir eres a un hombre de verla. cine, eres hasta Sí. cinéfilo, se puede decir. Pero se habla de que yo tampoco lo he visto. Se ha omitido justamente lo que estamos hablando, ¿no? Alberto Fujimori. O sea, Sí, las críticas están hablando de eso. sí, he escuchado eso, he escuchado que no aparece dentro de la historia, pero ¿sabes qué es lo interesante de Chavín de Huántar? Que, insisto, quiero ir a verla porque precisamente esto que ha generado Chavín de Huántar me llama mucho más la atención de ir a verla. Y es que hay gente de los dos extremos, de los dos polos, Claro. y yo creo que hay un punto de coincidencia muy grande que normalmente no ves. ¿Cuál es? ¿No? Que les gusta la película. O Ya. sea, tanto a los de derecha como a los de Izquierda, izquierda, a los pro y a los pro y a los anti, Sí, creo que han confluido en que es una buena película, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer viendo la película es saber precisamente dónde radica ese punto de encuentro de ambos, porque yo creo que exalta algo muy importante, que es uno de los pocos momentos en los que todos los peruanos nos hemos sentido parte de algo, ¿me entiendes? claro. Y yo creo que es un punto de partida muy importante que identifiquemos esas cosas que nos hacen parte de, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el Perú en este momento es que no nos sentimos cohesionados con absolutamente nada. O sea, más allá de que somos la mejor hinchada del mundo, No, no te digo. Somos la disfrutamos, mejor hinchada del mundo y al día siguiente estamos tirando la basura en la exacto, calle. disfrutamos el mejor ceviche y tenemos el mejor restaurante del mundo y todo lo demás. Creo que no hay cosas que nos cohesionen a los peruanos como nación. Y yo creo que esa también es una gran parte de la raíz del problema que tenemos como país. No Seguro. somos capaces de mirar hacia Vivimos un... fragmentados. Sí, no, y además con esta tendencia mundial a la fragmentación, a la que si no estás conmigo, estás contra mí, al que si no eres blanco, eres negro, al que si no eres de izquierda, eres de derecha, ese maniqueísmo tan recalcitrante y tan fuerte y tan polarizante que hemos desarrollado, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, creo que nos ha hecho mucho daño. Y en el Perú Claro. particularmente porque en los 200 años o más de 200 años que tenemos como país independiente, creo que todavía no encontramos ese objetivo común que queremos todos los peruanos para llegar a ese lugar. No importa el camino, eso lo debatimos y lo discutimos en el camino de precisamente llegar al objetivo. Claro. ¿No? Si vamos por la izquierda, si vamos por la derecha, si vamos por el centro, si vamos por arriba, por abajo, eso es una discusión del camino. Es la forma. Es la forma. Claro. Pero el fondo es que necesitamos un objetivo. ¿Qué queremos como país?
¿no? Queremos un país con oportunidades para todos, queremos un país con una educación decente para nuestros hijos, con un sistema de salud que nos permite estar sanos sin recurrir a nuestros bolsillos y endeudarnos de por vida con una clínica si es que nos sentimos mal. Yo creo que esas cosas todavía nos faltan definir y me parece interesante que una película, porque curiosamente siempre es el arte, ¿no? Pueda encontrar ese punto de encuentro, ¿no? En la que Lo haya logrado, ¿no? gente que está a favor y gente que está en contra, con todas las discrepancias que pueden haber en un tema tan delicado como ese, porque implica temas de derechos humanos, temas políticos, un montón de cosas que suelen ser además muy espinosos para nuestra sociedad, han encontrado ahí un punto de encuentro, ¿no? Entonces lo que yo quiero ver cuando vea la película, que probablemente vaya hoy día en la tarde, quiero saber cuál es ese punto de Claro, para encuentro. hablar con una base. Claro, Y vas ¿no? a ir a ver la de Yedira Lava, que lo están matando No, a ella. es que yo me he enterado hoy Yo día también quisiera verla. que quisiera Ida verla. tenía una película en cartelera. Pero- Discúlpame, porque es que, en verdad, es que he estado muy desconectado de otras cosas que no sean mi chamba. Estoy metido, muy metido en mi chamba ahorita. Tienes que chambear duro porque... ¿no? Sí, porque además vienen proyectos bien interesantes, bien Sí, bacanes, qué bueno, y estoy qué bueno. súper emocionado con lo que estoy haciendo ahorita de nuevo. Qué bueno, porque es un canal tan tradicional que Sí, merecía algo así. además he regresado a Panamericana y estoy súper contento de haber regresado. Creo que he regresado además en una etapa bonita que va a empezar para el canal muy pronto. Y estoy contento con eso, ¿no? Entonces, y estoy bien metido en mi chamba porque estoy con muchos proyectos y muchas cosas en la cabeza. Y además tengo el tiempo por fin para dedicarme a ellos plenamente. Y estoy contento con eso, ¿no? Entonces, no he tenido tiempo, así que perdóname, Ida, no es que no sepa de tu película, sino que he estado muy desconectado. Tú más bien es un elogio con todo lo que la pobre mujer le está dando, pero bueno, vamos al periodismo, volvemos, que también es periodismo, pero seguimos. En estas convicciones, como hablas, ha sido para conseguir tus notas, has corrido riesgos, te has propuesto tú mismo estos, o lo has buscado, amas el peligro para una nota. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que uno siempre tiene que defender sus notas y sus ideas y sus posiciones hasta el final, ¿no? Ah. Pero creo que además en ese camino de la defensa de tus notas y de tu visión del trabajo periodístico, no puedes ser tampoco intransigente, ¿no? Porque finalmente No, tú ya no, te estarudo. tú no eres dueño de la verdad y tú no tienes no tienes no es la única visión que hay sobre la nota. Correcto. Y porque además creo que siempre es muy saludable que el trabajo que tú haces, lo que tú desarrollas, tenga una visión externa, porque solemos mucho enamorarnos de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando nos enamoramos de nuestro trabajo y cuando creemos que nuestro trabajo es lo máximo y cuando estamos muy encariñados con el texto, con lo que hemos escrito, con lo que hemos investigado, con el ángulo que le hemos dado, nos cegamos, nos ponemos como unas anteojeras. Entonces, Sí, siempre es verdad. bueno que alguien de afuera venga y te diga, oye, no, mira, yo creo que sí está bien por dónde estás yendo, Sí. pero creo que lo podrías O te está ver faltando. por aquí, o te está faltando esto, o te podrías mover por acá, que es completamente válido y además enriquecedor. Y nunca he tenido la mala suerte, porque creo que eso sí sería una mala suerte, de encontrarme con alguien que me diga, no, esta nota no va Porque hay historias, porque no me ¿verdad? gusta. Sí, Hay sí las historias hay. de editores, entre comillas, tiranos, ¿verdad? Sí. No sirve eso. Claro, y te dicen, ya, pero creo que nunca me lo han dicho, pero si me lo dijeran es, dime por qué no sirve. Porque además a mí me gusta que me digan las razones por las cuales mi trabajo o una posición que yo tengo no es válida. O sea, tú no puedes venir a decir no porque no, ¿no? O sea, Claro. si me dices no me gusta tu chamba, bacán, me parece genial que no te guste, dime por qué no te gusta. Claro. Ya sea porque quiero saber por qué no te gusta o porque de repente hay algo que podría hacer que mi trabajo mejore Y que te guste. y que me guste y que le guste y que le Claro. guste a más gente en todo caso, ¿no? Entonces, creo que es sumamente Pero válido. nunca has tenido esas discrepancias. No, Ni en la calle para o sea, conseguir una nota. lo que pasa es que, a ver, cuando tú construyes una nota periodística, y eso es probablemente lo que la gente normalmente no sabe, ¿Ya? en las mesas, digamos, en los comités que se hacen al final de la tarde, cuando llegas de comisión y cuando estás en el noticiero, eres reportero, ¿Ya? se debaten muchos estos temas, ¿no? Porque finalmente tú dices, ya, ¿cómo levantaste la nota? Mira, la levanté por aquí, tengo este entrevistado, a tal otro, y el director te dice, ya, bacán, ¿y qué más tienes, no? ¿Y por qué no cogiste este ángulo? Y siempre debates, en verdad es un debate y es un diálogo muy democrático Y de mucho aprendizaje. y de mucho aprendizaje porque, claro, cuando tú eres más chiquillo y estás como reportero,
crees que te puedes comer el mundo, pero tienes a un montón de gente mucho más experimentada que tú, que sabe además los tejes y manejes no solo del medio, sino de la vida, y que en algún momento te pueden meter también un sacudón y decir, pues aquí es. Yo soy una persona que le gusta aprender constantemente. Claro. O sea, yo tengo 43 años y considero 20 años en televisión y considero que todos los días tengo que aprender algo. Todos los días. Porque este trabajo es así. Si tú no aprendes todos los días y si tú no estás con esa visión de querer aprender todos los días, te aplatanas, pues, ¿no? Te Claro, conviertes... porque el periodista tiene que ser observador y desde la observación Sí. es el aprendizaje también. Exacto, y te conviertes en un tipo o en un periodista conformista, que de repente llegó a un punto, llegó a una zona de confort y así se queda y no se Claro. quiere mover de ahí, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa normalmente? ¿qué pasa? Y a mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado en algún momento en el ¿Dónde que empiezan tus primeras comisiones? mis primeras comisiones no fueron en el Perú, yo empecé a trabajar para una revista colombiana que se llama Semana. ¿Ya? Y esas fueron mis primeras comisiones ¿Qué temas formales. Veía de todo y veía casi siempre temas internacionales, ¿no? Ya. Trabajaba además allá en Colombia. Después vine como corresponsal de la revista aquí al Perú, pero trabajaba notas de todo tipo, ¿no? Entonces, eran... Pero en Perú has hecho policiales también. Sí, pero muy poquitos. No me gustan mucho los policiales. Una vez Eres trabajé con el Gran Pantera, por ejemplo, cuando estaba en la universidad. Cuando estaba en la universidad Obviamente te llamó practicante. Por supuesto, hasta ahora. Hasta la última vez que lo vi al Gran Pantera, ¿Qué te hizo? siempre te saluda además. Hola, practicante. ¿No? Puedes tener 40 años haciendo televisión, pero para él eres un practicante. Con gusto lo recibe. Exacto. ¿Y a dónde te has ido con él? Uf, para gente que no sepa, Pantera es un legendario fotógrafo de correo. Sí, de correo y de Pensa, ojo, ¿no? Claro. Y ha hecho de todo, pues, ¿no? Ha hecho de todo, ¿no? Ha formado además una cantidad de periodistas que probablemente ya falleció ningún periodista académico haya formado tantos. Claro. Pero sí, yo me acuerdo que además yo llegué a Pensa. Ya, ¿y a dónde fueron? El primer medio, o sea, del grupo de Pensa, el primer medio con el que salí era Ojo. Ya. ¿No? Entonces, Ojo pues es más farandulero, sociedad, locales. Entonces, claro, cubría campañas de salud, ferias escolares, ¿Eso te sacaba? concursos. Era muy light, era todo pues muy suavecito. Yo hacía mis fotos, era fotógrafo en esa época. Hacía mis fotos y tal. Pero después en la rotación me tocó ir a Ajá, que era el diario popular que tenía, que tenía de Pensa en ese tiempo. Estamos hablando de los diarios populares. De los diarios populares. Estamos hablando de la década de los 90. No soy tan tío, Fernando. Ajá duró pues... Ajá salió ya de la época de los diarios Chicha. Yo no trabajé en la época de los diarios Chicha. No, claro, ese es el claro. Esto debe haber sido 2004, por ahí, ¿no? Entonces, claro, me tocó... Lo que le quiero explicar a la gente que ya era todo, o sea, todo Sí, claro, era un diario popular, pues ya con la fama que con tenía. Con todos los tintes de hoy, ¿no? Los diarios populares, ¿no? Muy tinta roja, ¿no? Claro, muy atrás, o sea, a eso me refiero, ¿no? Claro. Porque ahora se ha regulado. Exacto, entonces, me tocó salir me tocó la rotación en Pensa y claro, Pantera el que me puse. Entonces, yo me acuerdo que me dijeron, ya, anda, busca a Pantera, que es con quien vas a salir, ¿no? Entonces, yo llegué al cuartito de fotógrafos y claro, la de chibolo, pues, ¿no? Y el señor Pantera, ¿dónde está? El señor Pantera. Y entonces levanta la cabeza y dice, otro practicante. ¿Y dónde se fueron? Y nos fuimos a hacer policiales, ¿no? Y entonces yo, Pantera, que además era, pues, tomaba sus fotos, además buscaba conseguir, pues, información. Era un periodista, yo lo admiraba mucho porque además... Todoterreno. Era todoterreno, pero además creo que es uno de los pocos periodistas que yo he visto a lo largo de mi carrera que tenía tanta pasión por lo que hacía, y yo creo que lo amó hasta el final, ¿no? O sea, Pantera, siempre que lo veías en una comisión, por más que renegara, ¿no? Y dije, practicantes, que no sé qué, las practicantes, amaba lo que hacía. Entonces, eso era muy estimulante. Y creo que además para un joven periodista,
eso era muy, muy estimulante, ¿no? Entonces, ¿Y dónde se fueron? nos fuimos me acuerdo que fuimos a un atropello, y entonces Pantera empezó a hacer sus fotos, el redactor empezó a buscar, yo hacía algunas fotos pues como parte de mis prácticas, hasta que en un momento Pantera me dice, ven para acá. Me dice, Pero así, ven para acá. Ven para acá. O sea, no hay nada que... No, ven para acá. Sí, hay que levantar el cartoncito. ¿Cómo? Sí, pues necesito una foto del Saúl muertito. Fagundes con su... Totalmente. Claro, Era Saúl Fagundes tinta roja total. Entonces dije, con el pele... ¿en serio? ¿En serio? Sí, anda, levanta. Entonces era como que... Levanté el cartoncito, ya, tomaste la foto, ya. ¿No viste, Roberto? Sí, ¿No pasaste la prueba? O sea, sí lo vi. Ya. La verdad es que creo que esa es una de las razones por las cuales detesto ser policiales, porque no soy muy tolerante a la sangre, pero... Entonces tú detestas ser policiales porque no eres tolerante a la sangre y porque te tocó este tipo o sea, que te pero hizo... no solo eso, o sea, Sí. porque en general, más que a la sangre, soy intolerante a ese dolor Claro. y a esa necesidad, yo creo que la palabra es necesidad, que tenemos los periodistas de contar una historia, ¿no? Entonces, en medio de esa necesidad de contar una historia, a veces puedes llegar a ser muy impertinente con el dolor ajeno. Seguro. Porque finalmente tienes que recoger la historia, tienes que recoger los datos, tienes que recoger la información, tienes que crear una historia además Claro. que venda, que sea atractiva, que sea consumible. Y entonces en ese proceso chocas con el drama que está viviendo la persona. Claro, sobrepasas a veces la prudencia. Y a veces puede sobrepasar. Yo me acuerdo que además en mis primeros años como reportero, cuando también me tocó hacer policiales en televisión, en esa época existía la práctica de recoger fotos de los muertitos, Ya. ¿no? Y hacer una suerte de semblanza del muertito. Y a veces esas familias, que además esto también es muy tinta roja, y te entregaban esas fotos Y no volvían y más. claro, con la promesa de que tú se las ibas a Al devolver día siguiente. y nunca regresabas a devolvérselas. Pues entonces Es verdad. terminabas con tu escritorio lleno de fotos de un montón de gente que se había muerto en algún momento de su vida y que le habías prometido a la familia que se los ibas a regresar y que nunca se las regresaste. Entonces, de verdad, en algún momento yo me acuerdo que eso me pasó en Frecuencia Latina, ¿Ya? que casi todos abrimos nuestros cajones porque nos tocaba limpiar nuestros espacios y todo lo demás, y cada uno sacó unos fajos de fotos así de gente. Y claro, era terrible porque tú decías, pucha, ¿cuántas familias te confiaron sus fotos y tú nunca se ¿cuántos las de favor? devolviste? Sí. O sea, de repente, ¿cuántos eran los últimos recuerdos que quedaban Claro. de sus familiares? Entonces, sí, básicamente por esas cosas a mí siempre me ha hecho un poco de bulla entrar a esa parte. O sea, es muy... Considero que es... Pantera, qué atrevido de pedirte que levantes la... Sí, sí, no, entonces, yo creo que por eso no me gustan tanto los policiales, ¿no? Y además porque creo que para ser policiales tienes que tener un talento, una serie de aptitudes y actitudes también que son muy específicos, ¿no? Yo tengo amigos de policiales que realmente me quito el sombrero por el trabajo que hacen, Claro, porque les gusta, porque es lo mismo que me pasa a mí con las entrevistas y con la política, que es lo que más me gusta a mí de hacer periodismo, Claro. ¿no? Te encanta y te apasiona. Entonces ellos saben hacer esa chamba. Yo creo que a mí, yo no tengo esa madera para, o sea, Sí, y son unos periodistas... me ha pasado que a veces he tenido que cubrir alguna historia bien dramática, bien fuerte, y a veces hasta me dan ganas de llorar con la familia. Entonces, pucha, es un poco profesional también que tú también o sea, te pongas así en plan de... Yo me acuerdo, por ejemplo, los fines de semana, cuando te toca rotar fines de semana, pues, Claro. usualmente no tienes ni política, ni economía, Claro. ni notas de esas que yo solía hacer. Entonces, necesariamente te mandan a ser policiales, ¿no? O Claro. si tienes más suerte, vas a hacer Bueno, que notas, está, el notas más movimiento está sociales, ahí. ese es el movimiento que está ahí. Entonces yo me acuerdo que una vez me mandaron a un caso de una mujer que había sido hallada dentro de un tanque de agua en una residencia grandota en Chaclacayo, ¿no? Entonces yo me encontré con la mamá de esta muchacha que llevaba además no sé cuántos días desaparecidos. La pobre mujer venía además de una región muy, muy pobre del país y era su única hija, la que le mandaba plata además para sobrevivir. Y esa historia fue muy, muy fuerte, ¿no? Porque la mujer había perdido a su única hija,
pero no solo había perdido a su única hija, había perdido el único sustento que tenía para mantenerse, porque ella no trabajaba. Entonces, el drama era bien fuerte, ¿no? Además, había muerto de esta manera tan violenta, aparentemente asesinada y después colocada en este pozo, encontrada después de no sé cuántos días, el cadáver prácticamente irreconocible. Entonces, todos esos dramas y todas esas cosas, claro, pues para la mujer era una cosa atroz y terrible. Y lo más duro de todo creo que fue que dentro del dolor que sentía ella por haber perdido a su hija, y era, ¿ahora de qué voy a vivir? Claro. ¿No? Entonces eso es bien duro, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en algún momento dije, pucha, ¿cómo ayudo a esta señora más allá de simplemente contar su historia? Claro, su drama. Y su drama. Y yo me acuerdo que se lo comenté a un colega, mucho mayor que yo en ese momento, y me dijo, no lo hagas. O sea, lo peor que puede hacer un periodista en estos casos es involucrarse con el personaje o con la familia. Porque o sea, al principio a mí me sonó muy duro, ¿no? Claro. Pero después entendí que a veces, no siempre, cuando tú te involucras de esa manera con una historia, con una familia, con alguien, ellos creen que tú puedes solucionar el problema. Y tú no eres un solucionador de problemas, eres un intermediario para dar a conocer el problema. Claro. Entonces, eso también puede generar decepción en la otra, y mismo, frustración, en el periodista y vulneración, o sea, y afectar tu credibilidad, tu confianza, hay un montón de cosas que son elementos importantes para cualquier periodista. Entonces, lo entendí de esa manera y es bien duro. Entonces, por esa razón también dije, yo con los policiales claro. no me llevo muy bien. Mira, hablando de esto, cosas, entre ¿no? comillas, yo no estoy criticando, además admiro igual que Paco, amigo, esto de que quieras o no, el solo hecho de tener ese pensamiento, de voltear la página, creo que la palabra no es que nos hace indolentes, a los que han hecho policiales, yo he hecho muy poquito, pero sí convivimos, o se convive tanto con el dolor que sigues avanzando. Y a veces no te detienes, lamentablemente, ¿no? Es que el que tienes que seguir. El periodismo, yo creo que eso sí es muy cierto. El periodismo te enfría de alguna manera. Pero te enfría, creo que porque es una suerte de mecanismo de autoprotección. Claro. Muy poco se habla de la salud mental de los periodistas, ¿no? Y eso es muy importante. Punto. Y yo me di cuenta de ese detalle de la salud mental de los periodistas cuando a mí me diagnosticaron depresión y ansiedad, ¿no? Después de la pandemia y después de todas las cosas que pasamos, ahí recién me di cuenta de lo poco cuidadosos que somos los periodistas con nuestra propia salud mental, Claro. De lo realmente expuestos que estamos a un montón de cosas y factores externos que hacen que nuestra salud mental inconscientemente se vea afectada, porque claro, ponte a pensar, todos los días estamos expuestos a muertos, heridos, secuestros, asesinatos, baleados, corruptos. Su niña fue violada, ¿no es cierto? El otro que le destrozaron el negocio, unos extorsionadores, el otro que todo te indica que injustamente lo han metido, le han puesto una cadena perpetua. Eso carga. Exacto, y todas esas cosas te cargan. Y en la época de la pandemia particularmente, teníamos que ver bolsas de muertos apiladas todos los días. Claro, y sin ser periodista. Y sin ser periodista, ¿no? Gente suplicando por algo tan elemental y tan básico como el oxígeno, un sistema de salud colapsado, el temor y el miedo de tú tener que salir a trabajar en medio de una pandemia brutal y tú, antes de que existieran evidentemente las vacunas, pensar en qué momento me enfermo yo y termino muriéndome. Ver colegas que murieron producto de la enfermedad. Lo insólito, lo egoísta, lo más bajo del ser humano, Sí. el del costado, que seguía tomando y saliendo a tomar y se emborrachaba. Sí, entonces creo que todas esas cosas te llegan a afectar y claro, en este país en el que además estás constantemente expuesto a muchas cosas más, eso fue una suerte de detonante, ¿no? En principios del año del 2022 yo ya no me sentía bien. Yo además nunca había ido a un psicólogo, menos a un psiquiatra, ¿no? Más allá de algunos episodios de estrés y estas cosas, nunca había considerado necesario ir a un profesional o buscar ayuda profesional. Y en principios del 2022
dije, yo creo que esto no lo puedo solucionar solo, ¿no? Entonces fui a terapia, conversé con un Es una psicólogo, decisión sabia, que me costó un montón tomar la decisión de hacerlo, ¿no? me imagino. Entonces, ¿Y de adolescente tus papás nunca te habían llevado? no, no, no. O sea, yo he sido bien estresadito desde chibolo, ¿ya? Entonces, pero No, pero nunca, nunca nunca no. había tenido la necesidad de, o Paco, y sea, por ser como eres, tus padres a veces ignorantemente dicen, no, llévale a un psicólogo para que se ubique. No, no, nunca. tus papás siempre fueron contigo muy Sí, respetuosos por en ese supuesto, sentido. sí, sí, en ese sentido, en todo sentido. No, a eso me refiero, en todos los sentidos. Sí, no, en todos los sentidos. Además, mis papás han sido, bueno, mi mamá todavía está viva, mi papá ya se fue, Sí. pero han sido padres maravillosos porque siempre nos estimularon a mí y a mis 5 hermanos a hacer lo que realmente queríamos, ¿no? Nunca nos impusieron nada, nunca nos condicionaron nada. Te pregunto eso porque no, deben haber Sí, chicos de que... hecho, es muy gracioso porque yo estudié, antes de yo estudiar periodismo, estudié cine, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo le dije a mis papás que quería estudiar cine, principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, donde no se hacía cine como se hace ahora, sino que lo hacías en celuloide, era mucho más caro y se hacían 3 películas al año, creo. Entonces mi papá dijo, no hay forma. O sea, no vas a estudiar cine porque no vas a tener de dónde comer, ¿no? Entonces, igual, claro, yo creo que era una de las cosas que los padres típicamente siempre dicen, al final terminé estudiando cine, ¿no? O sea, porque mis papás nunca se opusieron, nada por el estilo. Pero después yo mismo me di cuenta de que sí, no, necesito una carrera además del Para cine vivir. porque esto es un poco complicado y tal. Además, claro, yo Porque no acabé... solo de pan vive el hombre, Exacto, no mentira, solo es al de revés. mentira. Entonces, el dinero no compra la felicidad, pero la finge muy bien, ¿no? Entonces, entré a la universidad, a la Católica, y entré a estudiar historia. Yo no entré a Pero qué estudiar, bacán. yo no entré a estudiar periodismo, entré a estudiar historia porque a mí me encanta la historia. Claro. Entonces, claro, mi papá me dijo, cine e historia, tú no quieres comer, ¿no? Entonces, pero claro, después a la mitad de los estudios generales decidí pasarme a periodismo porque Ya. tuve una suerte de epifanía con el periodismo y Ya. un reencuentro bien bacán. Y, y mi viejo me dijo, lo que quieres menos periodismo. Yo le dije, decídete, weón, o sea, ¿Qué pasa? quieres? Me dijo, porque... Pero tú sí recomendarías a los chicos que Mi, periodismo. mi viejo siempre tuvo además una relación muy tirante y muy conflictiva con abogados y con periodistas. Entonces pero mi viejo al final estaba feliz y estaba súper orgulloso de las cosas que yo hacía en televisión, de las cosas que yo hacía en prensa escrita. No te fue mal. Pues, Siempre me lo dijo además. Y fue muy gracioso, pero sí, o sea, disfruto mucho el periodismo. O sea, el periodismo creo que es una de esas cosas que no puedes hacer si no te genera la pasión para hacerlas. ¿Me entiendes? Claro. Yo creo que esa es la razón además por la cual no todos podemos hacer periodismo. O sea, y no todos podemos hacer ese periodismo que realmente creo que es ese periodismo que mueve, es el periodismo que está hecho con pasión. Cualquier cosa que uno haga con pasión va a notarse, ¿no? O sea, va a tener un efecto distinto al que lo hace porque, bueno, es lo que me toca, es lo que estudié, es lo que quise, es lo que puedo hacer, ¿no? Claro. Las cosas que tú haces con pasión. Pero creo que particularmente el periodismo necesita pasión, porque necesitas ponerte en contacto con muchos aspectos de la vida humana. ¿Arriesgas tu vida por momentos? Sí, depende del periodismo que hagas, ¿Te tocó ¿no? a ti? Sí, claro, o sea, ¿Cuándo? ¿En qué momento? cuando me ha tocado cubrir marchas, cuando me ha tocado cubrir conflictos en alguna parte, no solo del Perú, sino de ¿Dónde la estuviste, Paco? región. Depende mucho. Por ejemplo, lo que pasa es que, claro, ahora ya no te mandan porque Claro. están los canales aliados, está Sí, la sí, internet, son jodidos. está toda la vaina. Pero hubo una época en la que te mandaban a cubrir conflictos en distintas partes de la región. Yo me he ido a Bolivia, por ejemplo, en la época del paro minero, ¿Ya? a cubrir lo que pasaba, qué pasó ahí, lo que Paco? pasaba en Tarija, lo que pasaba. Y claro, eran enfrentamientos y pedradas y todo, además en un país que no es el tuyo, ¿no? En un espacio donde no tienes a nadie, entonces pasan cosas que tú dices, me la jugué, ¿no? Literalmente, lo más cerca que estuviste. A ver, claro, en el momento en el que empiezan a lanzar gases lacrimógenos y empiezan a llover piedras por todos lados y tú buscas que no te caigan, porque además
En esa época no usábamos los cascos y las cosas que ahora usan, las protecciones, era un poco más precaria nuestra seguridad personal. Pero sí, pues después aquí en Casapalca, por ejemplo, aquí en el Perú, me acuerdo que una vez estábamos, en esa época también estaba en Frecuencia Latina, estaba regresando estábamos moviéndonos de un punto a otro, y en esa época usábamos microondas, ¿no? Para hacer las transmisiones. Y estábamos en la camioneta y de repente de un morrito que había a un lado de una camioneta cae una piedra en la móvil, nos revienta la luna y un vidrio me corta acá en la cara. El parabrisas lo Sí. Me corta. Felizmente no nos cayó, bueno, y al chofer le cayó en la mano, se lastimó el dedo y tal. Y después de eso me tocó salir, me acuerdo que era para el matutino de Frecuencia Latina, con mi corte acá, ¿no? Entonces, bien dramática la cosa, ¿no? Porque, ¿qué te ha pasado? Y no sé qué, y no sé cuánto. Pero, y tú contando ahí. Y contando y claro, también te gana un poco la indignación, o sea, finalmente tú estás haciendo tu trabajo y a veces, a pesar de que tú estás haciendo tu trabajo, que es entregarle voz a las personas que están reclamando, protestando y todo, la gente lo que pasa siempre, ¿no? Prensa amarilla, no informas, tal por cual, no sé qué, no sé cuánto. Y es como que, a ver, incluso hasta esos insultos son contradictorios, porque si yo no quisiera informar, primero no tendría por qué venir acá. O sea, sería lo más estúpido del mundo que yo vaya a un sitio donde sé que me van a tratar mal, me van a agarrar pedradas, probablemente me van a pegar, y para recoger tu testimonio. No tiene sentido. O sea, de ahí nomás te das cuenta de que no tiene sentido. Y segundo, porque los periodistas estamos haciendo nuestra chamba. Sí, bueno. ¿Me entiendes? Si tú tienes algún problema con la línea editorial del canal, no te la agarres con el pobre reportero que está haciendo su chamba. Él simplemente está haciendo su trabajo. Su trabajo es ir a recoger información y a buscar historias y contarlas. Entonces, a mí me da mucha bronca, en verdad, cuando han habido movilizaciones en Lima, en otras oportunidades, y a los periodistas los terminan maltratando injustamente, ¿no? O sea... ¿Y tú eres mechador? ¿Por qué te llegó un momento que Pero claro, o sea, es que... Ay, no se confundan, ¿no? No le va el puñete, ¿ah? te toca la chamba, Claro, ¿no? Entonces, no. Yo sé que Además, lo trato de llevar al lado de la broma, pero... Además, cuando eres más chibolo, eres un poco más foforito, ¿no? Claro. Entonces, yo me acuerdo que una vez estábamos cubriendo una marcha, no me acuerdo qué marcha era, una de las tantas, en el principio de los 2000, y claro, yo estaba regresando, habíamos terminado de cubrir la marcha y en eso no estábamos grabando siquiera, estábamos simplemente creo que regresando caminando, a la móvil. De haber cumplido. Y viene un fulano y se me para adelante así, cara con cara, que además me parecía súper invasivo, y me dice, mermelero, prensa amarilla, informa la verdad. Y claro, eso ya... ¿Tú has visto mi informe en la noche, güey? O sea, insultos gratis, y yo, claro, en ese momento sí me puse un poco picón, y le dije, oye, yo estoy acá para contar lo que tú estás lo que te está pasando, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera me conoces, ni siquiera sabes quién soy, ¿no? Entonces me puse un poco pico a pico con este pata, porque claro, además me empezó a insultar, me empezó a usar palabras gruesas, y yo tampoco me quedé callado. Y claro, mi camarógrafo vino y me dijo, ven para acá, no, vámonos, porque eso iba a terminar muy mal, ¿no? Ya estabas cara a cara. Sí, entonces era como que sí, y yo creo que no puedes ponerte tú a ese mismo nivel, sí, ¿no? Pues, o sea, claro. cuando eres un poco más No, chibolo... y sobre todo siempre evitar la violencia, ¿no? Sí. Pero me he quedado con la duda, ¿mechador? Sí, cuando hay que hacerlo, sí, pues no soy manco, ¿no? O sea, Ahí está, esa es la frase, ¿ah? No soy manco, dice Paco. Es que es lo real también. Es que yo no creo en la solución a los golpes ni en la violencia per se. Pero si ya está. Pero si alguien viene a meterme un lapo, no piensen que le voy a responder poniéndole la otra mejilla, ¿no? O sea, no soy tan cristiano, ¿no? O sea, ¿eso no? Sí. Eres actor. También. O sea, eres escritor. Es que lo que pasa todo es que, con el arte. Lo que pasa es que cuando me dicen actor, yo creo, o sea, soy muy respetuoso por las profesiones, porque además mis amigos actores han hecho muchas más cosas que talleres, que es lo que yo he hecho. Claro. Talleres cortitos, de 6 meses, de 8 meses, de 1 año. Pero mis amigos actores son actores profesionales, han estudiado, se preparan todo el tiempo. Pero sí has tenido tu presentación. Sí he hecho teatro, me encanta además. Y no lo he hecho, creo que no he ido más allá de hacerlo como un hobby o como una afición, porque ya me entregué completamente al periodismo y porque estoy metido de lleno en mi carrera, pero me encanta el escenario, me encanta la actuación, me encanta la literatura, me encanta... Sí, tengo un espíritu muy artista. ¿Te gusta escribir, no? Me encanta escribir, escribo
Ahora he parado un poco, pero tengo muchas ganas de retomar esas cosas. Es que he pasado además por un momento un poco complicado para mí. Entonces, ahorita que estoy entrando a una nueva etapa mía, personal, quiero retomar un montón de cosas que dejé de hacer. Tenía varios guiones de cine que estaban parados, novelas, 2 novelas que venía escribiendo hace un tiempo que también encarpeté porque no me sentía con el ánimo ni con las fuerzas para poder escribir lo que tengo que escribir. Cuentos que no he terminado y que quiero terminar el próximo año. Te das esa licencia de empezar un cuento no terminado y empezar otro cuento. Sí, sí, porque además creo que el proceso creativo es ese, ¿no? O sea, también me pasa que lleno libretas y libretas y libretas de apuntes y muchos años después vuelvo a ellas, ¿no? De hecho, el guión que estoy trabajando ahorita, que es un guión de cine que si todo va bien, el próximo año se puede materializar en una producción, empezó porque mudándome, porque me he mudado recientemente a un nuevo espacio. Encontré mi caja, porque tengo una caja de libretas y de bitácoras, no solo periodísticas, sino llenas de ideas y de cosas que uno apunta, dibuja, en fin. Yo siempre ando con una libretita en el bolsillo, ¿no? Entonces, o con un papel y siempre ¿Ah, estoy sí? escribiendo y anotando cosas. Pero qué bonito ejercicio ese, ¿ah? Sí, me gusta además mucho escribir a mano. ¿Sí? Trato mucho de escribir a mano. Tú eres romántico de las cartitas todavía. Sí, de hecho, sí, me gusta mucho escribir a mano. He reencontrado la Claro. pasión y el gusto de escribir a mano, ¿no? Porque, claro, antes anotaba todo en el celular y, ¿no? El bloc de notas del celular y tal, pero es un tecleo, ¿no? Claro. Es un movimiento bien, bien mecánico. En cambio, la mano creo que te despierta otras cosas, otros feelings. Puedes leer además, escribir a mano te obliga a releer, porque a veces no entiendes lo que escribes y empiezas También. a Porque si lo releer. escribes y no pasa. Sí, y precisamente volviendo al tema del guión, este guión nace de una historia que encontré en una de mis libretas, escrita en una servilleta, Qué ¿no? bonito. Entonces, estaba limpiando, encontré las libretas y dije, a ver, ¿qué se va, qué voto y qué se queda? Y revisando las páginas encontré esta servilleta donde estaba anotado lo que va a ser el título, además del guión, que se llama Pluma, y un poco algunas ideas de lo que, Oye, pero qué, de lo que, de lo que había escrito y un poco de lo que había estructurado como historia, y dije, "Ah, vamos a darle una oportunidad a esto que está acá, que todavía no es nada, ¿no? Era una anotación en claro, una pero servilleta. Y de repente empecé a escribirlo, primero como un cuento o como algo, y de repente ese cuento se convirtió en una escaleta, y esa escaleta poco a poco ha ido fue tomando la forma de un guión. Se lo presenté a un amigo y me dijo, me gusta la historia, me gusta, creo que tiene potencial, tiene un montón de cosas, y sin querer queriendo me empezó a decir, a preguntar, oye, ¿qué tal va el guión? ¿Qué tal va la historia? ¿Qué tal va esto? ¿Qué tal va lo otro? Y le iba mostrando avances de las primeras escenas, de las primeras cosas que iba escribiendo, hasta que un día me llama y me dice, oye, me interesa producirlo. Sí, fue como que, qué ¿de bacán. verdad? Y me dijo, sí, o sea, no es algo inmediato, nos podemos tomar un tiempo, pero me gusta la historia. Entonces dije, bueno, pero entonces ahí va. Probablemente se pueda Para un amante convertir. como el cine, como lo eres tú, qué paja debe ser, ¿no? Y que preguntando, ¿y qué tal, no? Que eso, Sí, sí, no. ahí se está elaborando, que ya va a salir. Usualmente esas cosas han llegado a mí. Es que yo también soy bien romántico en ese sentido. Yo creo que las cosas que involucran el arte llegan en el momento que tienen que llegar. Bueno, Tú no las puedes apurar, ¿no? Porque además el proceso creativo es un proceso, es como el trago, pues, ¿no? O sea, una bebida espirituosa que se destila y luego tiene que madurar, ¿no? claro. Reposar. Y yo creo que Comienzas a vivir, después terminas bailando. claro, el proceso es ese, ¿no? Entonces, es lo mismo con el teatro. Cuando las veces que yo he hecho teatro, los personajes, a veces tú dices, me encantaría ser este personaje. Y de repente te cae otro. Claro. Y resulta que ese personaje, que puede ser chiquitito, que puede tener apenas 3 líneas en toda la obra, resulta tan rico para lo que tú quieres hacer en ese momento, o para lo que te toca hacer en ese momento, Claro. que también, entonces, por ejemplo,
con Wendy Vázquez, que es una de las directoras con las que más he trabajado, que dicho sea de paso ahorita tiene una obra en la plaza que está espectacular. ¿Cómo se llama? Me parece que es Los Espejos, no, se me ha ido un poco el título en este momento, pero es una obra muy política, es una obra, está buenísima, en verdad, vayan a verla, está en la plaza ahorita. Con Wendy, con la que trabajé varias obras, Wendy me decía, es que el personaje, tú no escoges al personaje, el personaje te escoge a ti, ¿no? Y creo que es cierto. Hay una frase, ¿no? El arte también te elige a ti, no tú eliges el arte. Sí, igual que el periodismo, ¿no? O sea, yo soy de las personas que creen que el periodismo te elige, tú no eliges el periodismo, ¿no? ¿Has hecho unipersonales? Sí, claro, estuve en junio de este año, esa fue la manera como volví a los ¿Era escenarios. sobre tu vida? ¿Es un tema Sí, especial? volví a los escenarios este año Ajá. con un unipersonal en junio, que se hizo por el mes del orgullo. Ya. Este era un unipersonal que yo había escrito como stand-up comedy hace algún tiempo y se lo di a leer a una persona que le entusiasmó también y me dijo, oye, esto está muy bueno, hay que hacerlo, pero hay que darle un aire más teatral, ¿no? Entonces dije, bueno, este es un show de stand-up comedy, en verdad de teatro esto no tiene absolutamente nada, esto es stand-up, el código del stand-up es completamente distinto al código del teatro, él lo quería meter entre 2 obras de teatro, entonces yo en un primer momento dije, no, porque esto es stand-up y lo que tú quieres hacer es teatro, esto no es teatro, y igual me insistió y me dijo, oye, pero eso está bueno, no sé qué, no sé cuánto, entonces entró a tallar Diego Lahoz como director, que le dio una vuelta y lo teatralizó un poco más, y quedó como un unipersonal que se llama Mundo Soy Gay, que tiene que ver con reflexiones sobre salir del closet, los prejuicios a los que uno se enfrenta cuando Ya, decide finalmente... siempre digo, voy a hacer una pregunta tonta porque sé que me vas a dar una respuesta inteligente. Es jodido vivir, el ser humano, la vida es jodida. Sí, Y es jodido, Paco, vivir en este mundo del carajo y encima, no encima, no es la palabra, sino teniendo la orientación sexual tuya, lo que eres gay. no, ¿No porque, es o más sea, jodido? a ver, lo que pasa es que depende cómo lo veas. O sea, es jodido porque, claro, vives en una sociedad que no termina de entenderte completamente porque creen que tienes que ser como todo el mundo tiene que ser, ¿no? Entonces, la heteronormatividad y todo este rollo. Pero, por otro lado, creo que llega un momento en el que dices, pues me vale madres lo que piense el resto y yo, o sea, lo que pasa es que el proceso de salir del closet es un proceso muy íntimo y muy personal. Para empezar, las personas LGTB no salimos del closet una vez, salimos del closet 1.000 millones de veces a lo largo de toda nuestra vida. O sea, tienes que pensar que cuando tú sales del closet, probablemente hay una salida del closet en la que finalmente le dices a tus amigos, le dices a tu familia, le dices a todo el mundo, gritas a los 4 vientos que eres una persona LGTB y tal, y que todos creo que lo hacemos en algún momento, pero después constantemente estamos saliendo del closet. Cada vez que entras a trabajar a un sitio nuevo, cada vez que te vas a vivir a otro lugar, no es que tengas que decirlo, pero llega un momento en el que por tu propia comodidad y porque quieres vivir como realmente eres, tienes que finalmente meterte una salida del closet, pues, ¿no? Decirle a la gente, Yo "Ve, quiero, yo salgo quiero del poner closet". un ejemplo. Yo he pertenecido a este mundo del rock subterráneo, he caminado ahí con Leucemia, Narcos y con todos esos grupos. Y tengo mi gran amiga, ella tenía 21 años, está en la universidad y salió embarazada. Y entonces estamos entonces a bola, ¿no? Que nosotros estamos mente abierta, ¿no? Y entre las estupideces que nos preguntamos, estábamos hablando, nunca volví a esto y le dije, ya tenía 4 meses la que es Andreita, que ya está señorita ya. Y yo le dije, oye, le digo, ¿y si sale y si ella decide ser gay o toma la orientación sexual, que a veces no es ni siquiera una decisión, no es una orientación que viene Sí, contigo, claro. ¿no? Por eso yo estoy en contra cuando dicen su opción sexual. Yo no No, creo es que orientación. claro, O hoy sea, día no créeme es. que si fuera una opción, muy poca gente, además con lo que tienes que vivir, muy poca gente se elegiría. Y ella me dijo, no, ojalá Dios, Dios no quiera. Entonces yo lo tomé en ese momento y dije, oye, ¿qué pasa? Nosotros, mira dónde andamos, somos rock and rolleros de alma y estás diciéndome que... Me dijo, no, es que sufren mucho. Es que ese es el tema. Ese es el tema, es por eso te lo Sí, pregunto. yo cuando, por ejemplo, mi proceso de salir del closet fue distinto o raro, no sé si la palabra sea raro o distinto. Lo que pasa es que, insisto, cada uno tiene su propio proceso. Yo Claro. salí
muy, muy, o sea, digamos, yo salí a los veintitantos años del closet. O sea, cuando finalmente me asumí, dije, bueno, sí, pues, ¿no? Claro. Este, tenía veintitantos años y además viví muchos años escondiéndome, negándome, Qué duro, ¿no? haciendo un montón de estupideces por encajar. Entonces, ¿Estuviste enamorada sí, claro, sí. por aparentar Eh, no, yo creo que realmente sentí algo por esa persona, pero era un sentimiento distinto, creo que no era amor, creo que no era, no Claro, el sé, amor de la atracción sí, sexual, claro, sino era, era el amor a una amistad, sí, alguien que te daba probablemente, afecto. sí. Claro. Entonces, digamos que yo salí del closet, o sea, para mí mismo, esa fue creo que la primera salida, y después me fui a Barcelona con la excusa de ir a estudiar y hacer mi maestría, que claro, la hice y estudié y todo lo demás, pero para mí ese viaje fue importante porque además fue el momento en el que dije, me reseteo completamente, aquí empiezo todo de nuevo, ¿no? Me fui a una ciudad donde no me conocía nadie, donde iba a conocer gente nueva, rompí entre comillas toda mi relación con el Perú y con la gente que me conocía, como Claro. yo era y todo lo demás. Y entonces, en ese momento para mí fue muy bonito y muy importante, porque además salí de un montón de mis miedos, de un montón de mis prejuicios, de un montón de las cosas que yo mismo pensaba sobre mi orientación sexual. Entonces, de hecho, llegó un momento en el que cuando ya cumplí mis 2 años después de haber terminado la maestría y alguien me preguntó, ¿quieres volver? Yo dije, no, no quiero regresar, porque no quiero tener que explicarle a todo el mundo quién soy yo realmente, ¿no? Y que lo he tenido que venir hasta acá para descubrirme, para hacer un montón de cosas. En fin, por esas cosas de la vida y por esas circunstancias que siempre, por esas vueltas que siempre da la vida, finalmente dije, ya, me regreso a Lima. Además me ofrecían una chamba extraordinaria que quería aprovechar. Y claro, regresé pensando en, ay, ahora tengo que explicarle a todo el mundo y tengo que decir y tengo que hacer, o sea, en verdad fue tan complicado y tan dramático en algún momento que me dio un ataque de pánico cuando estaba en el avión regresando a Lima. Sí, Claro, como dijeron, todo lo porque, construido hasta acá exacto, te venía entonces abajo. me dio mucho miedo, de verdad, es una cosa bien, fue una cosa bien fuerte. Entonces cuando llegué a Lima dije, ok, vamos a seguir con las cosas tal cual. Mi familia no sabía en ese momento. Entonces, claro, yo había decidido que de ahí en adelante era si eres una persona LGTB, las personas que te conozcan o tus amigos con los que ya has trabajado y tienes que decirles, les tendrás que decir, simplemente no des explicaciones y todo para adelante. Pero mi familia no sabía. Claro. Entonces, siempre existía ese momento en el que en la calle eres una persona y en tu casa eres otra persona. Entonces, y claro, yo vengo de una familia muy conservadora, somos 6 hermanos, todos varones. Todos varones. Sí, entonces Pues, la cosa resultaba un poco complicada, ¿no? Entonces, mi papá enfermó al año siguiente que yo regresé a Lima. Fue un proceso bien largo, bien doloroso. Mi papá nunca se lo conté, ¿no? Entonces, cuando finalmente mi papá se va y decido hablar con mi mamá y se lo cuento a ella, y ya por default después se lo conté a todos mis hermanos y todo lo demás, mi mamá también se puso a llorar y también se puso en ese plan de... Entonces yo le dije, pero ¿por qué lloras? O sea, ¿por qué no tienes que estar triste? O sea, yo estoy feliz con quien soy, como soy, con la vida que he decidido llevar y todo lo demás. Y me dijo, lloro porque... No por lo que eres o por quien eres, sino por todo lo que has tenido que sufrir callado y en silencio. qué fuerte. Y eso no es justo. Entonces fue como que, uy, nudito en la garganta, ¿no? Sí. O sea, porque sí, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de lo absurdo que había sido tener miedo tantos años, Claro. ¿no? O sea, y yo creo que eso es algo, por eso creo que es importante hablar de estos temas, porque es injusto vivir con miedo y asustado tanto Por tiempo, ser quien eres. privándote de quien realmente eres y privándote de esa felicidad que además te corresponde porque no le haces daño a nadie, o sea, porque eres una persona que quiere ser Claro. feliz. Entonces, eso es lo que de alguna manera No la- trato de, desde la posición y desde el privilegio que tengo de ser una persona pública, ¿no? De tener llegada en redes sociales. O sea, me parece que es importante que hablemos de esto, sobre todo en estos tiempos, en donde esta ola conservadora avanza
tan fuertemente, tan deprisa, y, y le están haciendo daño a un montón de gente, sobre todo a chicos, ¿no? Que no se merecen este tipo de cosas, ¿no? O sea, Esa incoherencia bueno, es incoherencia, ¿no? En el mundo la gente se muere de hambre y y una gran enfermedad, y quizás la más importante es la obesidad, imagínate. O sea, qué tal incoherencia que vivimos, ¿no? Sí, pero además... Te digo, si es que lo tienen que, no, te digo como incoherencia, no hablo como enfermedad. Sí, claro. No, la incoherencia. O sea, ¿qué daño te hace? Nos crían diciendo el amor lo puede todo, pero ese amor no va. No, pero ese amor no, o sea, qué locura, ¿no? por favor, además, porque en verdad, pónganse a pensar, los que van a ser papás, o los que ya son papás, el tremendo daño que le hacen a sus hijos pensando en que son enfermos, que están mal. A eso me refería Sí, hace un rato cuando te decía, no te llevaron a un psicólogo. Bueno, no. Es que lo que pasa es que ya estabas adulto cuando le Claro, comunicaste. sí. Claro, porque si no, seguramente... Y No, ni siquiera mira, era por maldad, creo, sino por la desesperación. Por miedo, Sí. No creo que hubiera pasado, francamente, pero... Tus hermanos reaccionaron bien. Sí, o sea, y si reaccionaban mal, pues a esas alturas del partido... Aparte, yo creo, Paco, que tú metes más puñete que tus hermanos, así que no sé. No, o sea, pero fue una cosa como que, mira, a 3 de ellos, Sí. o a 2 de ellos, se los dije directamente. O sea, nos sentamos a conversar, a tomar un café, una chela o lo que sea, y les dije, mira, soy gay. Asunto arreglado. A los otros 3 se enteraron, digamos, por default, no porque yo no quisiera decirles, Claro, sino porque sí. ya el chisme corre. Y se enteraron y todo lo demás. Y nunca hemos hablado específicamente de ese tema, ¿no? Además, en determinado momento les presenté a quien fue mi pareja por más de 10 años, entonces ya la dinámica se volvió muy, muy normal. Entonces fue como que ya no había necesidad de decirles ¿Tienes cuñadas tampoco. ya? ¿Tienes cuñadas? O sea, Cuñadas, ¿tienes sí, claro, hermanos mis casados? hermanos casados, todos. ¿Y, Sí. y qué tal se lleva tú, tu pareja, con las parejas que has tenido? ¿Estás con pareja ahora? No, Ah, estoy ya, soltero. bueno, con las parejas sí. Sí, Bacán. sí, normal, siempre muy respetuosos, además, qué muy, bueno, muy, qué bueno. todo en muy buena onda. Al ¿no? final, si la familia está bien, que los seres que quieres están bien contigo, Sí, y en la además, calle te trata bien la gente. sí, o sea, No te han tocado el tema, no te han jodido en un país tan machista como este. no, además, o sea, a ver, déjame pensar, ¿alguna vez alguien me ha dicho algo en la calle? Sí, pero es como si oyera llover, ¿no? O sea, no me importa. ¿Y los colegas se han portado bien contigo? ¿Te han querido? Sí, ¿por qué habrían de...? Además, tú has visto muchos colegas corriendo desesperados cuando hubo una lluvia que cayó de un edificio, que nos contaste una anécdota. ¿Puedes contarla, por favor? ¿Cuál? No me acuerdo. La porque anécdota de policiales que un loco... Es que esa fue magistral, ¿no? Así que si te quieres vacilar, tú vas a contar esa anécdota y vas a nombrar quiénes se desesperaron ese día. Sí. Cuéntala, por favor. Era un vacilón porque, claro, me tocó una vez una madrugada cubrir un incidente policial en Miraflores, que además no había muchos datos por la radio, ¿no? Porque tú escuchabas el escáner Claro. y después ibas, ¿no? No tenías mesa en la madrugada. Entonces llegamos a esta calle en Miraflores, Más o menos, ¿qué hora era? que serían 1 de la mañana, 2 de la de mañana, madrugadita, era de madrugada. Y estaba cerrada la calle y estaban los policías y los serenos con mascarilla. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa acá, no? Entonces, cuando finalmente nos acercamos, arriba en un edificio, en la calle, creo que era Alcanfores, si no me equivoco, pero o una de esas callecitas, ¿no? Hay un fulano calato, parado en una suerte de balcón o cornisa, algo que salía, pero no era muy grande, ¿no? Tirando algo desde una caja, ¿no? Así hacia la calle. Y yo, pero ¿qué? Y estábamos totalmente desconcertados, ¿ya? Cuando nos dimos cuenta, toda la pista estaba llena de una sustancia blanca. Muy parecida al talco. Y sí, y claro, y después empezaron a caer, ya no era solo lo que tiraba el tipo, sino empezaron a caer los tamalones, pues, que además se abrían en el suelo y salía. Era un tipo que estaba tirando coca desde un edificio. Era una vaina absolutamente surrealista. Y veías a todos los colegas con una cara de desconcierto. Pero además, lo tomo, ojalá la imagen. era como que, ¿qué está pasando aquí, no?
Y claro, y en algún momento llegó la policía y nos dijo, tienen que colocarse las mascarillas porque esto es droga, o sea, en verdad van a salir de acá duros, ¿no? Y claro, tenías ese polvillo flotando ahí y en eso ya empezabas a morderte la oreja. Porque, ¿no? Entonces, pero fue A torcerse ya. Sí, era una locura. Es probablemente una de las notas más locas que yo haya cubierto alguna vez Claro, en mi es vida. alucina. Pero es una cosa loquísima, loquísima. Y el tipo calato ahí. Te lo tenía el recuerdo, porque si alguien se porta mal, tú estabas como Claro, y loco. tú decías, ¿esta nota realmente va a salir? O sea, porque además había muchos elementos censurables, ¿no? Por ejemplo, Claro, un claro. fulano calato en un balcón, kilos de droga tirados en la pista. Oye, al final te Gente- la historia de la nota, o sea, mejor dicho, Sí, del caso. Creo que salió. Ya, estoy- pero no digo, no sé si salió, digo, pero la información, ¿cuál era? El tipo era un narcotraficante que se perdió el control. Sí, parece que el pata se pasó de vueltas Y empezó. y empezó a tirar. Claro, porque al menos era un microcomerciante, Sí, sí era, ¿no o es sea, cierto? por lo menos habían Microcomercializador era. 3 tamales de estos, ¿no? Estos ladrillos que normalmente vemos en las incautaciones policiales que estaban tiradas en el suelo, y el tipo con su caja repartiendo coca como si fuera Papá Noel, ¿no? Entonces era como- Y los colegas ansiosos por y la la nota gente, o ansiosos por lo que caía. yo creo que el ánimo general de todos era que estamos absolutamente desconcertados por esta huevada. O Sí, sea, era como que, sorprendido, ¿qué ¿verdad? está pasando acá? Claro, no era. Sí, pero fue una cosa bien Y una loca. más de esas locuras que te ha tocado vivir en la madrugada de Lima. De madrugadas, es que de verdad es que pasan cosas muy, muy locas, ¿no? O sea, no tengo ahorita en la memoria alguna otra. Yo creo que esa es la más alucinante. A mí lo que me alucina de las madrugadas de Lima es los códigos, ¿no? Sí, Los claro. delincuentes pueden estar en una esquina esperando su presa y la señora que vende cigarrillo y caramelo está No le pasa sentada ahí nada. y a ella ni la tocan, No la ¿verdad? tocan. No Y la ellas tocan. a veces son tan buenas que te dicen, no vayas para allá. porque Exacto. como- Y lo bacán lo que pasa es que Lima se convierte en otra ciudad de madrugada. ¿Ya? Ya es otra ciudad. Yo no he tenido mucha oportunidad de ser lechucero, que son los Claro, periodistas que claro, hacen los que madrugada. trabajan, Me ha tocado alguna vez el turno porque a todos nos toca cuando empezamos. rotativo. Pero además, cada cierto tiempo, pues, te tocan guardias, ¿no? Entonces, si la guardia es o de viernes para sábado o de sábado para domingo, que es el día que los lechuceros descansan. Entonces, a alguien de la mañana le toca ir a cubrir ese turno. Y claro, yo no he tenido muchas experiencias en madrugada, pero claro, igual aprendes a leer el escáner, los códigos, los pitidos estos que te indican si hay incendio nivel 4, nivel 3, nivel 2, Claro, si, o sea, ya vas- si es emergencia médica, si es no sé qué. Ah, yo me acabo de acordar de una que no fue de madrugada, ¿Ya? pero fue muy, muy divertida también. Teníamos una jefa de mesa, muy entusiasta, que nos mandaba todo, ¿no? Nos mandaba todo, no importa si fuera a convertirse en nota o no, para ella era importante Todo. llenar su cuadrito de comisiones, ¿no? Entonces, un día nos mandan a una comisión, nos dicen, hay un muertito en tal lugar, ¿no? O sea, ya vamos al muertito, ¿no? Entonces llegamos a la casa donde habían reportado el muertito y había un par de patrulleros, un par de policías que salían, pero ese panorama se veía no tan Claro. alaraquiento como normalmente Ahí vamos, pe, cómo te va ves- poniéndote frío, ves, ¿verdad? ¿No? claro, como cuando ves un... Otro diría, muerto, muerto, ¿no? Claro, Pero ¿no? Entonces, y claro, habían los policías que entraban y salían, que eran creo que 2 o 3 policías, un par de patrulleros en la puerta y una señora visiblemente afligida en la puerta, ¿no? Entonces, voy con mi micrófono, el camarógrafo grabando, entonces, señora, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Cuénteme, ¿no? Ay, sí, pobrecito, ¿no? Que ha sufrido, no sé qué, no sé cuánto, ¿ya? Sí, señora, y cuénteme, ¿no? Un poco tratando de sacar notas, ¿no? Pero yo veía a la señora un poco, Tranquilo. o sea, al margen del dolor y de la pena, de la toda pena. la pena, un poco desconcertada porque un reportero había venido a meterle micro, ¿no? O sea... Es tan importante lo que me ha Claro, pasado. ¿no? Entonces, la señora empezó a hablarme, pero además en ningún momento me paró. Y eran como 5 minutos de entrevista diciéndole, ¿y qué pasó? Y no sé qué. Oh, ya estaba enfermita, ¿no? Ya mucho tiempo, ¿no? Estaba sufriendo. Entonces yo ya empecé a... Pero no la veías así desgarradora, Esta ¿verdad? cosa es muy rara, ¿no?
Y resulta que la jefa de mesa nos había mandado a cubrir una muerte natural. Y, O sea, era una viejita, un viejito, no me acuerdo qué, que había muerto claro, ya lamentablemente. había Y registrado ante la habían comisaría. llamado a la policía Que para el para que... registro policial, que es algo que además que mucha gente normalmente no hace. Entonces, claro, eso Claro. había rebotado en alguna radio de escáner y la jefa de mesa dijo, ¡muerto! ¡Ah! ¿No? Entonces, No, y- claro, lo que pasa también que no lo registran las personas, porque si no te lo llevan a la morgue, Exacto, pues. Entonces la gente ¿no? no quiere que lo abran a sus Sí. difuntos, entonces prefieren la funeraria, el doctor registra, que hace revisa, el y certificado ahí de ya lo pasan a defunción. su cajoncito y se nos va al Exacto, martillo. ¿no? Pero entonces resultó que era una muerte natural. Pero por eso te digo, pues, ¿no? Pero cómo es lo que hablamos hace un poco, la indolencia, ¿no? Sí. Quiero saludar al tío Barra, Arturo Barahona, terrible periodista de Los policiales. policiales. Nunca me olvidé la primera vez que me suben al carro con él, rumbo justo a ver con los lunes de ambiente en el Capital de Ah, Comas. Y tenía que subir un informe, me llevan en el carro. Y lo llaman. ¿Y qué? ¿Cómo? Tipo tinta roja, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos son? Y el tío con toda esa jerga tan propia del policíaco dice, pero están, pero dime la verdad, dice, ¿son heridos en su amor propio o mortadelas? Y parece que le dijeron heridos. Ah, no, si son heridos en su amor propio, no pasa nada, vámonos más. Había habido un choque, le digo, tío, ¿qué pasó? No, ha habido un choque acá, me dicen, el cruce Brasil a Marina, y no, herido, hermano, no pasa Ah, nada. sí, eso también Y te suele das pasar. cuenta, esas cositas, tú dices, no, o sea, que si te gusta, dices, qué bacán. Ajá, ¿no? si hay atrapado, ¿no? O hay muerto, ¿no? Porque, claro, esos son los que no se van, ¿no? El herido se lo llevan rápido. Dale, que este programa llega mucho a los jóvenes estudiantes de periodismo. Tienes todo el derecho por lo que has hecho, por lo que eres, por lo que transmites como periodista, como profesional. Un consejo a los... Mira, yo lo que les digo siempre a los jóvenes que quieren estudiar y hacer periodismo es, primero, lean. Lean absolutamente todo lo que caiga en sus manos. O sea, lean. O sea, no hay nada más valioso para cualquier persona, pero sobre todo para un periodista, que leer, ¿no? O sea, es muy importante leer. Pero creo que el mejor consejo es, no hagan esto si realmente no sienten pasión por lo que hacen. O sea, y me da mucha pena porque en verdad yo cada vez encuentro y cada vez veo menos periodistas jóvenes que realmente les apasiona esto. Entonces, cuando no te apasiona esta chamba, te vuelves muy mecánico, ¿no? Y entonces esa frialdad propia que te da el periodismo, ¿no? Que además la tienes que tener porque si no te cargas de 25.000 cosas Claro. que afectan a tu salud mental, se vuelve mucho más cruda, se vuelve mucho más ruda, ¿no? Se vuelve algo tan metálico que es muy frío. Entonces yo creo que si tú no tienes pasión para hacer esto, no vas bien, o sea, no vas completamente. Claro, no está en... Porque además esta chamba, y el periodismo, primero que no es una chamba que te va a hacer rico desde el punto de vista, viéndolo desde el punto de vista materialista Claro. y metálico propiamente dicho, nadie se hace millonario siendo periodista, ¿no? Entonces, es una chamba que además te requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha entrega para mil cosas. Sacrificas fiestas familiares, feriados, viajes, planes, y no puedes vivir resentido con esas decisiones que finalmente tomaste Claro. por hacer tu chamba. Entonces, si no te va a gustar, si sientes que las decisiones que vas a tomar luego te las vas a reprochar todo el tiempo, si sientes que no tienes pasión para hacer esto, no lo hagas. O sea, instituciones públicas necesitan buenos comunicadores, buenos periodistas que realmente sepan manejar ese otro aspecto tan importante del periodismo que son las relaciones públicas. Pero si vas a trabajar en medios, si vas a hacer periodismo propiamente dicho, tienes que apasionarte esto. Tienes que conectar de una manera muy especial con esta chamba. Sí, ¿verdad? Porque Sí, porque es bien aburrido cuando en el Día del Periodista hacen sus testimonios en tus redes a uno que se sacrificó, nadie te puso una pistola en la cabeza para ser periodista, Claro. chochero. O sea, la carne viene con hueso, ¿no? Entonces, disfrútalo. O sea, nadie te puso una pistola en la cabeza Aparte, para de verdad, hacer yo siempre digo esto, al final tú lo vas a disfrutar, Exacto. ¿verdad? Tú Y lo estás disfrutando. y lo disfrutas además de maneras Y si eres jovencito y no distintas. tienes todavía familia, tu mamá y tus papitos van a estar orgullosos que en Sí. el día cuando la familia viene a visita y dice, ¿y dónde está?
está trabajando porque es periodista. Exacto. Así es simple. Así es, no, y además Ajá. porque finalmente, ya me imagino que eso depende de cada uno, ¿no? Y no se Pero- metan con celosos, celosas o lo que sea, porque a eso sí hay problema en esta chamba. Es bien complicado conjugar la vida amorosa y la relación Sí. con alguien que es periodista. Sí, eso Sí, es muy ¿no? cierto. O ¿Nunca sea, has tenido porque... pareja? No, nunca, o sea, periodista? no, sí, una vez, pero, o sea, sí he estado una vez con un periodista, pero he estado más tiempo con un no periodista, entonces sí, o sea, tiene que entender tu chamba y tiene que El no entender, periodista. sí, el no periodista. Mm. Pues finalmente el periodista también hace esto, entonces, Claro. pero el no periodista tiene que entender tu chamba, tiene que entender que no vas a entrar a las 8 de la mañana y acabar a las 6 de la tarde y estar... Te estoy esperando para el cine. Ya Exacto. compré las entradas. Exacto. Espérate que salga para avisarte que compré las entradas para el cine. Exacto, no, eso no va a ocurrir siempre, ¿no? O sea, ya Sí. llega un momento en el que te puedes dar el lujo de poner ciertos límites, Por eso mejor establecer, compras tú las entradas. establecer ciertos horarios, pero normalmente no. O sea, me pasó alguna vez en esta relación larga que tuve, Ya. que teníamos un plan X, no me acuerdo exactamente cuál fue ahora, y fue lo de Manuel Merino. Entonces, ¿qué iba a hacer? No Orden- ir al canal, no Orden de inamovilidad. no hacer programa, o sea, esa vez me acuerdo que además pasé 17 horas al aire, de manera casi ininterrumpida, y ¿qué iba a hacer? Decir, Ya, no, pero, ya, es y que este fin de volvemos- semana me tengo que ir a Luna Guaná, no voy a, no, imposible, pues, ¿no? Y volvemos a lo que dijimos hace unos segundos. Pero lo disfrutaba. Claro, ¿verdad? lo disfruto. No estabas deprimido. No, uy, para lo he nada, visto. al contrario, es que esa adrenalina que te genera tu propia chamba, es que ahí radica la pasión. Claro. ¿Me entiendes? Bueno, O sea, estas cosas que finalmente te gustan, las disfrutas. ¿Ya? El año pasado, por ejemplo, que, a ver, 2022 fue mi última transmisión de 28 de julio Ya. en Panamericana, antes de retirarme. Y después, el 2023, hice una transmisión de 28 de julio, pero en otro canal. Y el 2024, es decir, el año pasado, fue mi primer 28 de julio en toda mi carrera en la que no había chambeado. Entonces fue un 28 de julio bien raro, ¿ya? Porque no me tenía que levantar a las 3 de la mañana, Claro. no tenía para empezar a qué canal ir, o sea, no tenía canal a dónde Claro. ir, no tenía cobertura que hacer. Entonces, ¿Y viste las coberturas o no? sí, y de repente en algún momento me descubrí a mí mismo Te extrañaba. metido en mi casa, viendo las distintas coberturas, viendo a los colegas que estaban haciendo sus transmisiones, y yo estaba verdaderamente nostálgico, porque dije, "Puta, qué raro me siento yo viendo esta vaina". Estaba lleno de nostalgia cuando tú estabas ahí. Y claro, y me acuerdo que ese día había un almuerzo familiar en mi casa, porque aprovechamos los feriados para juntarnos y tal y todo, y todo el mundo en el almuerzo, en el vacilón, tal, y yo era el único subnormal que estaba sentado en la sala viendo el mensaje presidencial, ¿no? Entonces era como que, ya, si esto no es una señal de que esta vaina te gusta, pues, Sí, pues, ya, qué pues, cosa. no sé, aquí. Pago, ¿Qué muchas cosa? gracias. Gracias a ti, Gracias, Fernando, en verdad. gracias por volverte a ver. Y tú sabes por qué volverte a ver.